Buen día, estimados jóvenes. Quiero darles la bienvenida al curso de Farmacoquímica 1 y con ello empezar la primera teoría del curso dedicada a grupos funcionales de importancia en la química medicinal. Cuando hablamos de farmacoquímica o química medicinal, siempre viene involucrada esta palabra química. Y lo primero que se nos viene a la cabeza son imágenes como estas, palabras como miedo, palabras como temor. Y es que estamos acostumbrados muchas veces a tener cierto pavor a la química. Sin embargo, pues la química nos ayuda mucho a entender múltiples principios que ocurren dentro del organismo y cómo es que los fármacos pueden propiciar o ayudar a que estos se generen. Claro está que nos lleva esto a trabajar con múltiples variables. Y ya lo decía Hans en su libro Exploring SAR, nadie en el mundo está condenado a trabajar con tantas variables como el químico medicinal. Y es que tenemos que traer todos los principios y todos los fundamentos que hemos aprendido en la química orgánica y en la química inorgánica, desde electronegatividad, efectos de resonancia, efectos aditivos, efectos inductivos, eh, aparte de todas las propiedades fisiológicas que ocurren en el organismo para poder entender químicamente una actividad farmacológica. Pero también lo dice Alfred Burger, ¿no? En este texto que ustedes pueden leerlo con mucha facilidad, en el cual nos da a entender que el químico medicinal tiene la oportunidad de participar para poder prevenir o tratar y hasta comprender alguna enfermedad y contribuir con la creación de nuevos fármacos para poder tener una vida mucho más sana, mucho más feliz. Y toda esta actividad se debe a la estructura química que tiene el fármaco. Y esta estructura química está conformada por grupos funcionales, por lo que podríamos simplificarlo y decir de que la actividad de una sustancia se debe a la presencia de estos grupos funcionales. Y cuando hablamos de grupos funcionales, lo primero que se nos viene a la mente nuevamente es la química orgánica. Pero a partir de ahora también se nos debe venir a la cabeza la química medicinal. Por lo cual, aquí viene una pregunta. ¿Cuál es el papel de los grupos funcionales en la química medicinal? Por lo que venimos ya mencionando, por lo que venimos hablando, el papel de estos grupos funcionales viene a ser la generación de la actividad. Su unión hacia receptor de una sustancia química depende mucho de los grupos funcionales que va a tener. Pero no solamente ello, sino que la presencia de estos grupos funcionales también va a desencadenar toda la propiedad cinética que puede tener un fármaco. Una propiedad cinética que va a hacer o permitir su absorción, que va a permitir su distribución y que le va a permitir llegar hasta el sitio activo. Entonces, todos estos grupos funcionales lo que va a definir es el carácter molecular de una sustancia, que va ligado tanto a sus propiedades como a su reactividad. Entonces, todas estas propiedades, toda esta reactividad, definir si es que una sustancia es un nucleófilo o un electrófilo, va a permitir determinar su metabolismo, su unión al farmacóforo y también nos puede permitir conocer cuál va a ser la toxicidad que va a tener esa sustancia. Obviamente nosotros solamente nos vamos a ligar al metabolismo y al farmacóforo, metabolismo y todas las propiedades cinéticas y también toda la capacidad farmacodinámica que va a tener esta sustancia al unirse a su receptor. Todo ello se basa en la química medicinal.
Entonces, podríamos mencionar que todas estas propiedades, toda esta reactividad, en pocas palabras, los grupos funcionales van a definir a la sustancia de por sí. Hablar de un fármaco y de su recorrido por todo el organismo es hablar de tres fases de por sí. Una fase farmacéutica, la cual define el tipo o la ruta de administración de un fármaco. Y es que el fármaco pues es administrado por vía oral, por vía rectal, sublingual, intramuscular, etcétera, ¿no? Y que da la forma farmacéutica a un determinado principio activo para poder ser administrado. Lógicamente, sea cual sea la ruta de administración, a las finales este fármaco se va a absorber. Para poder absorberse, lógicamente, tiene que atravesar membranas. Y el atravesamiento de estas membranas permite llegar al sistema circulatorio. Dentro del sistema circulatorio, pues este fármaco puede ser metabolizado, puede ser eliminado, pero también puede llegar a su sitio activo. Todo este recorrido desde la absorción, la distribución mediante la circulación sanguínea, el metabolismo y su eliminación viene a ser la fase farmacocinética. Esta fase farmacocinética permite al fármaco llegar a su sitio activo y dentro de su sitio activo va a interaccionar con el receptor. Esta interacción con su receptor permite obtener una respuesta biológica. Una respuesta biológica que puede ser una disminución de una inflamación, de un dolor, una eh, eliminación, destrucción de un microorganismo que esté presente en el cuerpo, en el organismo, o cualquier otra actividad eh, que genere una respuesta. Toda esta fase se conoce como la fase farmacodinámica. Y la fase farmacéutica. ¿Cómo influye la forma farmacéutica en la absorción de un determinado medicamento, de un fármaco? Podríamos mencionar que en grandes rasgos lo que permite la forma farmacéutica es la liberación de un fármaco, así como también podría de repente disminuir esta liberación y hacer que el fármaco tenga una acción por mucho más tiempo, o podría permitir una liberación rápida del principio activo. Lógicamente, luego de ello, la solubilidad de este medicamento, así como también la absorción de esta sustancia, va a depender los grupos funcionales que se encuentren presentes en ello. Grupos funcionales que podrían ser mucho más hidrófilos, que permitan una rápida solubilidad en um, un medio acuoso, como puede ser un ambiente gastrointestinal, así como también grupos funcionales que permitan una mayor lipofilicidad, y estos van a permitir que el fármaco pueda atravesar mejor las membranas. Y no solamente hablemos de los grupos funcionales para mejorar la absorción de un fármaco, sino que también el agregado o el retirar grupos funcionales puede mejorar la afinidad del fármaco hacia su receptor, o incluso si es que la sustancia no tiene afinidad, puede generarle esta afinidad y hasta una especificidad hacia un receptor. Esto nos lleva a un pensamiento también de otro investigador, de Takashi Tsukamoto en este caso, que dice: "It is in the hand of medicinal chemists to explore new chemical space and transform target considered undruggable into druggable". Hacer que un receptor que antes se consideraba que no tenía o no podía ser
modulado por un determinado fármaco, ahora puede hacerlo. La ciencia en este campo ha avanzado tanto que ahora podemos modular fármacos para receptores que antes se pensaban que eran inalcanzables. Entonces, si hablamos de agregar o retirar grupos funcionales a una determinada sustancia para poder modular un receptor, ¿la química medicinal es solamente una síntesis orgánica? Pues no, porque no sabemos exactamente qué grupo funcional retirar o qué grupo funcional agregar a una sustancia si no sabemos los principios fisiológicos de ese receptor. Si no sabemos exactamente a dónde queremos apuntar, a qué tipo de enfermedad estamos tratando o qué actividad farmacológica es la que estamos buscando. Y no dejar de lado tampoco la parte de la tecnología farmacéutica. Saber exactamente cómo vamos a administrar este fármaco. Todo eso encierra a esta pseudosíntesis orgánica que viene a ser la química medicinal. La química medicinal entonces toma parte de la síntesis orgánica, pero la química medicinal no es solamente síntesis orgánica. Y por otro lado, la presencia de estos grupos funcionales dentro de una molécula permite la interacción con el receptor y todas estas actividades cinéticas no por la presencia en sí de estos grupos funcionales, sino por toda la propiedad molecular que va a generar la presencia de estos grupos funcionales dentro de la molécula. Los efectos electrónicos, la electronegatividad, la polaridad que va a generar la presencia de estos grupos funcionales, los momentos dipolares, la polarización, el efecto inductivo, los efectos de resonancia, todo generado por grupos funcionales, por heteroátomos presentes dentro de una molécula, es lo que va a generar todas estas propiedades. Entonces, de por sí, es todo esto encerrado en una molécula lo que va a generar la actividad. Y a todo esto, ¿por qué desarrollar nuevos medicamentos? ¿Cuál sería la razón o las razones de generar o de crear nuevos medicamentos? No solamente hay una sola razón, en realidad son varias. En primer lugar, para poder optimizar la relación estructura química actividad de una sustancia para permitir un mejor efecto farmacológico. Puede ser que de repente esta sustancia tenga efectos indeseados. Entonces, la minimización de estos efectos indeseados también puede ser una razón. De repente, el fármaco no es específico y tiene diversas actividades. Entonces, hacerlo mucho más específico hacia un receptor también es una razón. Y obviamente mejorar la forma de administración hacia un paciente. De repente tenemos el fármaco únicamente presente en forma de tabletas. Y no es posible una forma de jarabe o una forma inyectable o quizás viceversa, no, de repente tenemos solamente en forma inyectable y no lo tenemos en forma de administración oral. Entonces eh, todas estas razones son las que nos puede llevar a generar nuevos medicamentos. Y todas estas actividades o selectividades se pueden realizar precisamente con los grupos funcionales. La presencia de estos grupos funcionales son los que van a hacer cambiar o modificar algún tipo de actividad de una sustancia, por ejemplo, la selectividad hacia un receptor. La selectividad hacia un receptor puede generarse agregando grupos estructuralmente rígidos. Y los grupos estructuralmente rígidos precisamente son grupos funcionales que impiden rotaciones. Por ejemplo, cambios de hibridación en carbonos.
carbonos que tengan una hibridación sp. Un triple enlace son enlaces totalmente planos y que no tienen rotación. Entonces son grupos funcionales rígidos. También carbonos con hibridación sp cuadrado, que también son planos y que también son rígidos. Impide esos tipos de rotaciones. O también grupos o carbonos que tengan quiralidad y que sean totalmente presentes en un ciclo, por ejemplo, en este ciclopropano, ¿no? Que va a generar que no se pueda tener una rotación. Y no solamente la presencia de grupos funcionales rígidos, sino también la estereoselectividad, la configuración. Un cambio en una configuración puede disminuir o puede potenciar el efecto farmacológico. Puede que un estereoisómero tenga una mejor actividad cinética o una mejor actividad sobre el receptor. El cambio de configuración también puede generar un cambio total en la actividad farmacológica, pues um, la unión hacia un receptor suele ser específica muchas veces para un estereoisómero dado, ya sea un estereoisómero S o un estereoisómero R, va a ser totalmente estéreo específico. Estas estereoespecificidades y también la forma o distribución que pueden tener una determinada estructura en el espacio va a hacer que pueda mejorarse la actividad sobre el receptor. Esto puede ser, por ejemplo, aquí entre cortisol y prednisona. Cortisol es una molécula endógena y prednisona y es una variante de esta molécula. El cambio es totalmente observable. Carbono 1 o carbono 2, la presencia de una insaturación, el aumento de esta insaturación torna totalmente plano al anillo A del, de toda la estructura esteroidal. Esta planaridad de este anillo mejora enormemente la actividad antiinflamatoria de, esta, de este corticoide. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, la remoción de grupos funcionales para generar una simplificación estructural. Si tenemos un fármaco que tiene múltiples actividades en diversos receptores, una simplificación estructural, dejar los grupos funcionales que únicamente tienen actividad sobre el receptor que nosotros buscamos que tenga actividad, pues puede mejorar y definir una determinada actividad, haciendo que los grupos funcionales que tenían actividad sobre otros receptores simplemente se puedan remover y se pueda dejar la actividad que nosotros estamos buscando. Así como también tenemos el agregado de grupos funcionales, por ejemplo, en la benzilpenicilina, una penicilina que no es resistente a las enzimas beta-lactamasas presentes en algunas bacterias, que genera obviamente la destrucción del anillo beta-lactámico. Sin embargo, el recubrir el anillo beta-lactámico con el agregado de un nuevo grupo aromático generando la difenilpenicilina, pues puede ayudar a que la molécula de por sí genere una resistencia a las beta-lactamasas, teniendo una resistencia intrínseca a estas sustancias. Por último, tenemos el cambio en el número de grupos metilos o las cadenas carbonadas. Recordar que las cadenas carbonadas pueden generar una mayor interacción de fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas hidrófobas
es decir, que va a aumentar el carácter lipófilo de una determinada molécula. Ah, Por ejemplo, tenemos esta pequeña estructura, un, un resorcinol con una determinada cadena de carbonos, en el cual cuando esta cadena simplemente no está, o hay la presencia de un solo metil o de dos carbonos, pues esta actividad antibacteriana que puede tener esta molécula es totalmente baja, pero conforme va aumentando la cadena carbonada, pues la actividad antibacteriana puede ir aumentando al hacer una molécula mucho más lipófila y que pueda atravesar con mayor facilidad membranas. Puede ser una de las razones en las cuales esta molécula presente una mayor actividad. Claro está que si agregamos muchos grupos metilos, también podemos generar impedimentos estéricos y que la actividad simplemente que habíamos generado empiece a disminuir. Todo esto, como les digo, se debe a la capacidad de los carbonos de generar o de aumentar el carácter lipófilo, ¿sí? Y todo esto va de la mano con el coeficiente de partición. Si tenemos una sustancia, por ejemplo un benceno, que tiene un coeficiente de partición de 135 y le agregamos un grupo metilo, pues este coeficiente de partición va a aumentar, generando un aumento del carácter lipófilo. Y así con todas las moléculas que podamos tener. Mientras más carbonos agreguemos, más lipófila es la molécula, mayor es el coeficiente de partición. Y un coeficiente de partición elevado, pues puede mejorar la absorción a nivel de membranas. Pero no solamente la absorción de membranas depende de un coeficiente de partición alto. Lipinski en el año de 1997 creó una regla para predecir la absorción de una sustancia a nivel del tracto gastrointestinal. Esto todo lo unió en su regla, la regla de Lipinski, también llamada la regla del 5. No porque tenga 5 propiedades, sino porque cada una de las propiedades pues es múltiplo de 5. Según Lipinski, para que una sustancia pueda ser absorbida por vía oral, por ejemplo, debe de tener menos de 5 donadores de puentes de hidrógeno. Donadores de puente de hidrógeno son los hidrógenos de los grupos hidroxilos o de los grupos amino, por ejemplo. Debe de tener menos de 10 aceptores de puentes de hidrógeno, grupos oxígenos, grupos nitrógenos. El peso molecular debe ser menor de 500 daltons y el logaritmo del coeficiente de partición debe ser menor de 5. Ojo, no el coeficiente de partición, sino el logaritmo del coeficiente de partición. Claro está que también hay algunas excepciones para esta regla, y esas excepciones son las sustancias que no se absorben por difusión pasiva, ya que todas estas propiedades se da precisamente por ese tipo de difusión, sino que hay sustancias que utilizan también transportadores biológicos. Estos transportadores biológicos permiten una mayor absorción de las moléculas y lógicamente estas moléculas ya no necesariamente van a cumplir con la regla de Lipinski. Entonces, esto da a entender por qué algunas moléculas no cumplen del todo con la regla de Lipinski. Claro está que las reglas no necesariamente son incrementables y estos gráficos lo resumen muy bien todas estas particularidades. Sin embargo, el cumplimiento de la regla de Lipinski pues puede generar una mejor absorción oral. Y claro está, se ve muy detalladamente en estas gráficas que la mayoría de fármacos cumplen con esta regla. Por ejemplo, de todos los fármacos que son absorbidos por vía oral, la mayoría de fármacos tienen entre 300 a 350 daltons de peso molecular. También la mayoría de fármacos tiene un logaritmo de coeficiente de partición de 3. Y la mayoría de estos fármacos tienen entre 3 a 5 aceptores de puentes de hidrógeno, así como tienen alrededor de 1 o 2 donadores
de puentes de hidrógeno. Y no quiero terminar esta presentación sin antes hablar también un poco acerca de los isósteros y bioisósteros. Antiguamente se utilizaba el término de isósteros para hablar de grupos funcionales que tienen propiedades químicas o físico-químicas muy similares entre ellas. Esto puede extenderse a las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas similares. Sin embargo, actualmente se ha ampliado este término hacia bioisósteros para poder hablar de moléculas que no solamente van a tener estas propiedades químicas o físicas, sino que van a manifestar una actividad biológica muy similar. Por ejemplo, de un uracilo podemos fluorar a este uracilo y tener una actividad biológica. ¿No? A esto se le llama los bioisósteros. Y estas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de esta presentación. Y quiero agradecerles por la atención brindada en esta presentación. Cualquier duda o consulta que tengan sobre ella podemos resolverlas en el aula virtual o en las sesiones Meet que tengamos durante el curso. Asimismo, también quiero pedir disculpas por cualquier inconveniente que haya surgido durante la realización de esta presentación. Muchas gracias.